Partiré con una definición de internacionalización que nos entrega la investigadora Jane Knight. Ella ha declarado, y es una de las definiciones más corrientemente usadas, ha declarado que la internacionalización es un proceso dinámico para introducir la dimensión intercultural, internacional y global en la educación superior, para renovar los objetivos, las metas, las funciones y la entrega de la educación superior, con el fin de mejorar la calidad de la educación y también de la investigación. Las razones de la internacionalización en los inicios se llamó modernización, y posteriormente con Bolonia, OCDE y la CNA se transformó en un criterio de calidad de la educación que hoy en día sirve para la acreditación. Las otras razones por las cuales se introduce el concepto de internacionalización y este proceso de las universidades es por políticas sociales, por una necesidad de beneficiarse del entendimiento multicultural, por relaciones de paz y también por beneficio mutuo de desarrollo. Se distinguen dos tipos de internacionalización. Una es la internacionalización externa y la otra es la internacionalización en casa. En Chile, la orientación predominante en la educación superior es hacia la internacionalización externa, es decir, la movilidad de los estudiantes a través de los intercambios estudiantiles, las pasantías y las visitas de expertos. No solamente los estudiantes en realidad, es movilidad de los académicos y de los estudiantes. Y además la oferta de algunos idiomas extranjeros y en segunda lengua. Sin embargo, con respecto a la movilidad, quiero puntualizar que solo un 2% de los estudiantes en el mundo, los estudiantes universitarios, tienen posibilidades de viajar a otro lugar a través de los intercambios, porque es muy caro. La pandemia nos ha traído algunas incertidumbres, y lo primero es que todos hemos vivido, es la restricción de las actividades presenciales, y en esto los estudiantes extranjeros son los que han sufrido también, porque muchos de ellos debieron volver a sus casas, y además este año se suspendieron los programas de intercambio. Y el uso de las TIC, que nos obligó a seguir con el proceso educativo en forma sincrónica y asincrónica, ha demostrado que la desigualdad y las dificultades para conectarse o para ofrecer la educación no han estado exentas de problemas, tanto para los profesores como para los estudiantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la internacionalización nos trae una fortaleza o una oportunidad, más bien dicho, y es la internacionalización en casa. Y esto consiste en las actividades de carácter internacional que se realizan localmente en el campus para preparar a los estudiantes para estar presentes en el mundo global en el que les va a tocar trabajar y vivir seguramente, o que está en estos momentos. Incluye esta dimensión los programas de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las actividades extracurriculares, el vínculo con la cultura local y los grupos étnicos, las actividades de investigación académica y las administrativas. Y la fortaleza de esta internacionalización en casa, a través de todas estas actividades en campus, es que impacta al 100% de los estudiantes, a diferencia de la movilidad. ¿Cuáles son algunas de las características de esta internacionalización en casa? En primer lugar, se requiere dar un enfoque internacional a los programas de estudio. Y esto se puede lograr a través de invitar a profesores extranjeros y estudiantes para proyectos educativos colaborativos con un enfoque multicultural. En estos momentos hay algunas universidades que están incorporando una metodología que se llama COEL, que es aprendizaje en línea colaborativo
a través de cualquier plataforma para el desarrollo de proyectos educativos y de la vida real. Por eso que también, junto con esto, es necesario repensar las habilidades y el conocimiento que se necesitará para enfrentar el mundo laboral y cotidiano. También hay que pensar y ofrecer nuevas disciplinas y nuevos conocimientos. Respecto a la formación de pregrado, se deberá fortalecer no solo pensando en los estudiantes locales, sino que también se abre oportunidad para tener matrículas para estudiantes extranjeros, en especial del vecindario. Y por eso que es importante vigorizar las redes de colaboración con el mundo, pero por sobre todo con los países vecinos, porque tenemos algunas ventajas que son los horarios y el idioma. También en esta internacionalización en casa es necesario estimular el estudio de idiomas extranjeros, aparte del inglés, incorporar portugués, francés, alemán, creol, pero con logros de nivel de certificación internacional, que eso implica muchas horas de estudio. Y por otro lado, es muy importante para poder desarrollar bien en los idiomas extranjeros, valorar el castellano como lengua materna y también como lengua extranjera para poder ofrecérselo a estudiantes que no hablan esta lengua. Porque si ustedes saben, es verdad que el inglés es la lengua más hablada como lengua materna y lengua no materna en el mundo, 1,5 millones de 1.500 millones de habitantes que están en estos momentos o aprendiendo la lengua que lo hablan. Sin embargo, hay menos hablantes nativos de inglés que hablantes de lengua materna de español. Los hablantes de lengua materna de español son 500 millones de habitantes, mientras que los hablantes de lengua inglesa son 350 millones. Por eso que yo creo que es importante, y además en una facultad de educación es importante que los estudiantes que van a ser profesores tengan un desarrollo culto de la lengua materna. Por otro lado, tenemos que el futuro será híbrido. La tendencia va a ser mezcla de virtual y presencial, sincrónico y asincrónico. Pero ello implica que se requiere invertir más en el uso de las tecnologías en tecnologías en educación, el acceso a Internet que sea robusto y la seguridad de la información. Como dato anexo, la semana pasada la Universidad de Chile formó la Vicerrectoría de Tecnología de la Educación en su universidad. Y eso creo que es una buena noticia. ¿Cuáles son las condiciones para poner en práctica la internacionalización en casa? En primer lugar, crear un ambiente propicio institucional en todos los niveles, tanto académicos como administrativos, porque se requiere la participación de todos los miembros de la comunidad. Y enseguida, cuando tenemos ya sociabilizado esta idea, este plan, es importante desarrollar un plan estratégico de internacionalización para poner en práctica las actividades y saber con qué recursos contamos y cómo medir los logros. Obviamente que este plan estratégico implica hacer un análisis del diagnóstico para saber cuál es el punto de partida, porque es muy probable que muchas de las actividades que se proponen se hacen en forma desarticulada, ¿ya? Y por eso que a veces no se nota. Y aquí la oficina relacionada con los convenios internacionales es la que debe marcar la pauta, propiciando los convenios e impulsando todas las actividades del plan estratégico. ¿Cómo sería un plan estratégico de la internacionalización para la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas? En primer lugar, una facultad que pueda estar en el mundo, a través de la movilidad estudiantil, académica y los convenios académicos. Y por otro lado, queremos que el mundo esté en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Y para ello podemos desarrollar un currículum universitario internacional
un campus internacional y una cultura institucional internacional, y así transformar la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en una experiencia internacional educativa. Muchas gracias.